Saludos una vez más. Continuamos con este ciclo de conferencias bajo la condición de 40 días. Familia Loredo de Sousa, Visión 2025, Ayú. Suscríbase a Loredo Nelson, dele me gusta y no olvide darle clic a la campanita para que reciba todas las actualizaciones de los videos que compartimos regularmente. Estamos en la cuarta parte en esta conferencia Condición de 40 días. A continuación, le entregamos un breve resumen del cuarto día de conferencias en el seminario de 40 días, que está muy bueno. Avancemos juntos hacia la ofrenda victoriosa del Palacio Chongwon-gun. En esta fotografía observamos un animalito que está siendo ofertada como un sacrificio maternal. El que tomó esta foto ganó un premio por esta fotografía, pero véala, está observando fijamente cómo sus cachorritos va en la dirección contraria, poniéndose al resguardo. Pero luego los animalitos solo jugaron con ella y la dejaron ir. Pero no le importa una madre, un padre sacrificarse por el bien de sus hijos. Esta es la esencia del amor verdadero. En la providencia de la restauración de Dios, el nacimiento de Jesús, el Mesías, es un acontecimiento milagroso. Realmente es el cumplimiento de las profecías luego de muchas tribulaciones y dificultades en el pueblo escogido que Dios preparó. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Lo leemos en Primera de Juan 4:14. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Juan 1:11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Juan 19, del 33 al 34. Entonces aquí podemos observar que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. Esta palabra propiciación aparece en Romanos 3:25, Primera de Juan 2:2 y Primera de Juan 4:10. En cada caso, la palabra propiciación se utiliza para expresar la gracia de Dios que permite que el sacrificio de Jesús sea el medio por el cual nuestros pecados puedan ser perdonados. En Juan 17:25-26 dice, leemos, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Con la venida de los padres verdaderos, hemos ingresado en un periodo que trasciende la religión, trasciende la nacionalidad y trasciende la historia. Es la era de la unificación del cielo y la tierra, a ser regida
por los padres verdaderos. Hace más de 2000 años, si a Cristo Jesús, el pueblo escogido, lo hubiera recibido, aceptado, creído en Él, si hubieran creído en Él, si lo hubieran aceptado con fe, amor y obediencia, entonces Jesús hace 2000 años se hubiese convertido en el Padre verdadero del cielo, el Padre verdadero del cielo y la tierra, el Padre verdadero del cielo, la tierra y la humanidad, multiplicando los hijos de Dios a través de su santa y sagrada bendición. En la era de la unificación del cielo y la tierra, a ser regida por los padres verdaderos, conectando la era del Antiguo Testamento, la era del Nuevo Testamento y la era del completo Testamento, la era de unir al Padre del cosmos con los padres del cielo y de la tierra. En realidad que es el plan original de Dios de ineludible cumplimiento. Dios creó a Adán y Eva para que crecieran por un periodo ordenado por medio de la etapa de formación, crecimiento y perfección. Es para que el hombre alcance su perfeccionamiento en obediencia a la palabra de Dios y que se cumpla todo lo que Dios planeó. En realidad, Adán no lo hizo, desobedeció y Dios tuvo que esperar hasta la llegada de Jesús. Dios envió al Mesías, el ungido, mas no lo recibieron, no lo aceptaron, no creyeron en él. Luego, 6000 años de la providencia de la restauración, vienen los padres verdaderos, el Señor de la segunda llegada, el hijo unigénito y la hija unigénita. Y para eclipsar, para unificar, hasta ahora venían separados y no se habían podido formar un vínculo mutuo, no pudo establecerse una relación. La era del Antiguo, Nuevo y Completo Testamento son para nosotros una realidad. Los padres del cosmos, los padres del cielo y de la tierra. Ahora, al llegar el periodo en el que puede darse esa relación, es posible la inauguración del Padre del cosmos y los padres verdaderos del cielo y de la tierra como reyes de las familias bendecidas de la paz y la unidad. La responsabilidad de los padres del cielo, la tierra y la humanidad. El eterno reino de los cielos es el lugar donde irán a vivir quienes en el mundo terrenal hayan vivido en el reino del amor, pudiendo unir su mente y su cuerpo, representando así a Dios y yendo al mundo celestial, siendo parte de la familia de los padres del cielo, la tierra y la humanidad. Una persona, cualquier ser humano en este mundo físico, solamente vive una única vez. Solo se vive una vez en esta tierra, en este mundo, donde Dios creó al hombre. Solamente cuando el Padre del cosmos, los padres del cielo y la tierra, y los padres del cielo, la tierra y la humanidad son uno, se genera armonía. No hay armonía en una línea recta entre el cielo y la tierra. Debido a la caída de los primeros antepasados, perdimos nuestra tierra natal, perdimos nuestra nación original y perdimos nuestro mundo porque fue dominado por el adúltero, Satanás, el soberano falso. Además, perdimos lo más sagrado que puede tener un ser humano. Perdimos a Dios e incluso su amor. Por la caída de Adán se perdió el amor de Dios, se perdió la vida y se perdió el linaje. Dios le advirtió: el día que comas, ciertamente morirás. Entonces los padres verdaderos son el punto de partida para recuperar todas estas cosas grandiosas y maravillosas. ¿Cuál es el propósito y deseo de Dios, quien ha guiado su providencia
a lo largo de la historia hasta el día de hoy es encontrar a los padres verdaderos. El propósito y deseo de Dios es encontrar a los padres verdaderos y por eso Él ha estado guiando la historia de indemnización desde el momento de la caída. Como un padre de amor quería restaurar a sus niños y ese es el plan de restauración, no el plan original. Es por esta misma razón que incontables cristianos han estado anhelando y esperando el día de la segunda llegada, así como muchas religiones también ansían que llegue este día. Pensándolo así, el hecho de que los padres verdaderos hayan nacido es un evento tan temible como maravilloso. Adán y Eva son hijos de Dios, son criaturas de Dios, son seres humanos con carne y hueso, piel, células, sangre, y tenían pensamientos, ideas, pero fueron dominados, seducidos y tentados por Satanás. Cuando vino Jesús, es un hombre nacido aquí en esta tierra, un hombre de carne y hueso, con sangre, piel, células, tenía pensamientos, ideas, pero estaba consagrado a Dios, pues Dios lo envió como el ungido Salvador del mundo. ¿Qué es la familia? Es el campo de entrenamiento del corazón. Es el lugar en el que se entrena el corazón para amar. El amor surge del fondo del corazón en el centro de la familia. Satanás sabe esto, por eso busca la manera de que haya mucha ruptura, mucha infidelidad, mucha separación en los hogares, porque cuando se separan el padre y la madre, los niños quedan completamente a merced de la tentación de Satanás, sin la protección de los padres, sin la protección de amor, donde Dios pueda cuidar de las generaciones futuras. La familia es el lugar de entrenamiento del amor, porque esta es la razón en que nosotros como seres humanos debemos vivir afectivamente como hermanos y hermanas en las escuelas, en la sociedad y la nación. Tenemos que amar nuestras familias. Es nuestra responsabilidad amar nuestras escuelas, nuestra sociedad, amar y proteger nuestra nación. Los padres deberían traspasar todo lo referente del reino del corazón a sus hijos. Deberían crear una fundación basada en el corazón para sus hijos, mostrándoles a seguir el paso de sus padres que viven de manera positiva, tanto en la familia, la sociedad y la nación. El 7 de mayo del 2023 se realizó la dedicación del Chongwangun y el Chongil, el santuario de Chongil. Por lo tanto, un país organizado a partir de un pueblo que sea la expansión de una familia unida y homogénea, ese país será el país de Dios, la tierra natal original de ustedes. Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer, macho y hembra los creó para que el hombre y su mujer se unan bajo la bendición de Dios. Entonces, el punto de partida en la construcción del reino de los cielos son las familias bendecidas. Sin familias bendecidas, Dios no puede tener su gente, ni su país, ni su mundo. En la iglesia de unificación, una familia bendecida es la que participa de la sagrada ceremonia del vino santo. En otro momento vamos a explicar todos los pasos de la sagrada bendición, pero este es uno de los más importantes. Tomar del vino sagrado para cambiar el linaje de sangre e injertarse en la médula, en los huesos del linaje verdadero de Dios, en el linaje de los padres verdaderos. En 1992, un 25 de agosto a las 11 de la mañana, yo, Nelson Loredo y mi esposa María nos encontrábamos en el Estadio Olímpico en Seúl en una ceremonia masiva que era una de las más grandiosas y más
de mayor cantidad de participantes para la fecha. Éramos 30,000 parejas de todos los rincones del mundo. Ahí el reverendo Sang Myung Moon y la doctora Hak Ja-han Moon estaban oficiando esa ceremonia masiva y fue algo extraordinario. Como ustedes saben, nuestros países son pobres y limitados, pero Dios hizo el milagro para que pudiéramos nosotros reunir el dinero necesario y poder viajar y encontrarnos ahí, en ese lugar. Realmente yo no conocía ni siquiera cómo era la fotografía de mi esposa, no sabía más que su nombre era María, pero yo estaba para cumplir el deseo de Dios y yo confié 100% en la voluntad de Dios. Fue el reverendo Sang Myung Moon y la doctora Hak Ja-han Moon los que hicieron estos emparejamientos personalmente utilizando fotografías en este tiempo. Y ahí estamos sustancializando ese ideal, ahí estamos en carne y hueso. Yo la encontré, me la presentaron realmente la noche anterior de esta ceremonia y eso fue extraordinario. Mi esposa es brasileña, entonces yo estaba abrazando todo un continente, un pueblo de muchos millones de habitantes. En el video de YouTube, en el minuto 6 con 42 segundos, en los comentarios les voy a dejar el enlace. Ahí aparezco en el minuto 6 con 42 segundos. Esta ceremonia fue asombrosa, fue muy grande, maravillosa. Antes de que ocurriera la ceremonia había caído una fuerte lluvia, pero de forma milagrosa el sol salió y todo era normal. Era sabroso ese día, caluroso más bien. Por lo tanto, el punto de partida de las familias, de tales familias bendecidas, son familias bendecidas que Dios ama y Dios no puede tener su gente, ni su país, ni su mundo si no hay familias bendecidas. Sin familias bendecidas no podemos entrar al seno del amor verdadero de Dios. Por eso es que se debe orar a Dios para que mantengamos la pureza en el amor sexual, la fidelidad y crear a los niños para amar a Dios. Este es el punto central. Satanás sabe esto y nos ataca para que perdamos toda esperanza. Una vez que reciben la sagrada bendición y se convierten en miembros de la iglesia de unificación, ustedes ya no son pecadores. Han sido liberados del pecado, de la caída y pertenecen a la nación liberada del Chonilguk. Pero incluso en la nación del Chonilguk todavía hay condenados a la pena de muerte. La misión de los padres verdaderos es liberar incluso a aquellos que están pasando por condenas a cadena perpetua y a personas que de otra manera estarían en el infierno por toda la eternidad. Entonces proclamó la era de la puesta en libertad. El Sangap Chinsun-il, el día de la victoria del número 10, fue el punto de inflexión entre la era anterior y la era posterior a la apertura del mundo espiritual. Cuando Cristo llegó a este mundo, Lucas 5:38 dijo, el vino nuevo debe ser echado en pellejos nuevos. En realidad la gente tenía que renovarse, restaurarse, centralizarse en el mensaje del Evangelio de Cristo. Pero ellos siguieron siguiendo las tradiciones y costumbres, apegados a la ley que mata. La letra mata, el espíritu vivifica, pero ellos siguieron inspirados en obedecer leyes y mandamientos y no obedecieron las palabras de bendición y amor de Jesús. Para nuestros días es lo mismo. El mundo cristiano está consagrado siguiendo solo el Evangelio de Cristo, pero cuando viene el nuevo mensaje del nuevo vino sagrado de la bendición de Dios, la gente no quiere escuchar. Ojo con esto, hay mucho divorcio, separación, sexo infiel, caída, niños que no son legítimos. En otras palabras, este mundo está en caos y es el mundo cristiano el que debería estar a la vanguardia de todo esto. Pero, ¿qué aconteció? Señaló el momento en que un nuevo cielo y una nueva tierra podrían comenzar con los padres verdaderos. Sobre la base de ese día, Dios pudo recuperar todo lo que había perdido, incluyendo el día y el año. Inauguró los días y los años
en los que todo el dinero del mundo, todas las cosas materiales y todas las personas, todo lo que se había perdido en los últimos días, hasta los últimos días, en los días y años anteriores, se podrían recuperar, por lo que el Padre anunció la nueva era del nuevo cielo y la nueva tierra, como fue profetizado en el Apocalipsis. Dios mismo tiene que vivir en familia. Dios mismo tiene que estar encarnado en las personas que reproducen hijos e hijas. Dios mismo quiere ser feliz con su hijo. Padre, te amamos. Padre, queremos hacer tu voluntad. Esa es la responsabilidad del ser humano. Clama a mí, yo te responderé, pero no lo hacemos. Eso es el reino de los cielos, donde el hombre vive con Dios, respira con Dios, recibe el amor de Dios y vive en paz y felicidad. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados los hijos de Dios. El reino de los cielos en la tierra y el reino de los cielos en el mundo espiritual son un solo mundo, no dos. El mundo espiritual fue creado por Dios para que eternamente vivamos allí cuando vayamos al mundo espiritual. El mundo físico fue creado por Dios para que vivamos en este mundo físico y nos entrenemos como buenos alumnos del corazón para vivir como buenos hijos, buenos hermanos, buenos esposos, buenos padres, convertirnos en esos padres verdaderos del cielo, la tierra y la humanidad. Y entonces polvo eres y polvo te convertirás. Esto no va a cambiar nunca. Los seres humanos nacen en esta tierra, pero eventualmente dejarán de respirar este aire físico y iremos al mundo espiritual eterno para respirar el amor de Dios. Tenemos que entrenarnos en los diferentes niveles de corazón de amor, en el nivel de corazón de hijo, en el nivel de corazón de hermano, en el nivel de corazón de esposo, en el nivel de corazón de padre. Entonces, todo lo que no es del reino se desvanecerá, será rechazado. Estos elementos deben ser completamente erradicados y una vez hecho esto, regido por una nueva ley. Por lo tanto, tenemos que eliminar todo lo que no es de la era anterior a la apertura del mundo espiritual y tenemos que eliminar todo lo que es de la era anterior a la apertura del mundo espiritual y reformarlo para la era posterior a la apertura del mundo espiritual. Una vez más, tenemos que eliminar todo lo que es de la era anterior a la apertura del mundo espiritual y reformarlo para la era posterior a la apertura del mundo espiritual. No debemos sentirnos orgullosos por nuestra vida pecaminosa del pasado. En realidad, eso tiene que quedar completamente atrás, en el pasado. Tenemos que pensar en el presente y edificarnos el futuro de la guía de Dios, de la guía de los padres verdaderos. La esperanza histórica de la humanidad ha sido recibir y atender a los padres verdaderos. Dios fundó la nación de Israel y la religión del judaísmo para que pudieran recibir al Mesías. Jesús, como el segundo Adán, vino para establecer la sagrada familia bendecida y convertirse en el padre verdadero de la humanidad. Necesitaba una Eva, una hija unigénita, y así formar el ideal, construir la familia verdadera como los padres verdaderos. En realidad, el Mesías es el Padre verdadero. Dios creó al cristianismo y la cultura cristiana para recibir al Señor de la segunda llegada. El Señor que regresa viene como el Padre verdadero y el tercer Adán. Como decimos en mi barrio, a la tercera es la vencida. Isaías 46:11 nos dice, tal como lo he dicho, así se cumplirá, como lo he planeado, así lo haré. Dios planeó que el hombre y la mujer, los hijos de Dios, como hijitos de Dios, unidos con el amor de Dios, en obediencia a su palabra, recibieran la sagrada bendición del matrimonio, multiplicaran hijos del amor verdadero sin pecado y establecieran la sagrada familia. Y así se iba a crecer esa familia hasta formar una tribu, una nación, un mundo y establecer el cosmos, el mundo físico y espiritual lleno de habitantes del reino de los cielos. Originalmente todos
deberían haber sido hijos amados de Dios a través de la carne y la sangre de los padres verdaderos. Pero por la caída, llegamos a ser hijos caídos. Por la caída, por la desobediencia de Adán, por la desobediencia de Eva, porque se convirtieron en padres falsos. Entonces, por eso el Salvador Cristo en la segunda llegada debe venir de nuevo como el Padre verdadero para rectificar y limpiar todas las malas acciones de nuestros primeros antepasados. Jesús era el Padre verdadero que no tenía nada que ver con la caída. Jesús vino con la misión de Padre verdadero, ya que Adán y Eva, nuestros primeros antepasados, cayeron, crearon un linaje caído. No llegaron a ser uno con Dios en el mundo ideal original de su deseo, el mundo que nunca había experimentado la caída. Por la desobediencia de Eva, cayó, y esa fue la caída espiritual. Por la desobediencia de Adán, cayó con Eva, y esa fue la caída física. La caída espiritual de Eva con el adúltero Satanás, el arcángel Lucifer, y la caída física de Adán con Eva, se estableció el linaje del pecado original. ¿Cuál es la esperanza que deberíamos nutrir? Deberíamos esperar poder atender genuinamente a los padres verdaderos, quienes vinieron a la tierra representando al cielo. El padre sufrió una dura prueba en la prisión de Daedong, Pyongyang y la iglesia del vientre del 11 de agosto al 21 de noviembre de 1946. Pero realmente desde su juventud, su camino fue de mucha dificultad, de tristeza, de sufrimiento y de cárcel. Fue encarcelado durante la ocupación militar japonesa de Corea y fue nuevamente arrestado, encarcelado y torturado, siendo un estudiante en Japón en 1939. El padre pasó una dura prueba en el campo de concentración de Hunan del 22 de febrero de 1948 al 14 de octubre de 1950, cuando por fin fue liberado milagrosamente. Ahí estuvo bajo tortura en un campo, en una compañía de Hunan, donde había una planta de fertilizantes nitrogenados y ellos eran obligados a cargar sacos con este químico que les quemaba la piel hasta los huesos. Tuvo que pasar una dura prueba en la prisión de Sodemun el 4 de julio al 4 de octubre de 1955. Y para el colmo, en un país cristiano como los Estados Unidos, pasó prisión en Danbury, Estados Unidos, en mayo de 1984. Como ustedes recordarán, el padre Sang Myung-moon nació en Corea del Norte, en la parte norte. La madre verdadera, Hak Ja-han-moon, nació en Corea del Norte, la parte norte de Corea. Y tuvieron que emigrar a la parte sur porque querían seguir viviendo su vida dedicadas a Dios, predicando la palabra de Dios. No deberíamos querer atender a los padres verdaderos solo después de que hayan sido victoriosos, cuando todas las personas los admiren y respeten. Deberíamos querer atender a los padres verdaderos durante su curso de sufrimiento. Ayú. Yo declaré la llegada de los padres verdaderos, nos dice el Padre, después de todas esas dificultades. Por lo tanto, ustedes podrán considerarme el rey de reyes más miserable del mundo, pero no siento lástima de mí mismo, ni siquiera se me ocurriría algo así. En 1992 proclamó su misión como el Mesías, como el Padre verdadero, como el Señor de la segunda llegada, ante un público asombroso y ante grandes cantidades de clérigos religiosos de diferentes denominaciones y muchos sistemas de información de las cadenas de periódicos y televisivas. La Iglesia de Unificación ha proclamado la llegada de los padres verdaderos. Todo comenzó en una choza de cartón donde eran
del ejército, alimentación del ejército, porque estaba en guerra Corea. Esas cajitas de cartón era el techo. Ahí alcanzaban 3 personas de forma diagonal porque era pequeñísima. Y cuando caía nieve, les caía hasta una cuarta de nieve en el estómago porque se filtraba. Pero ahí se estaba edificando las palabras del principio divino. Ahí se comenzó a escribir el esquema general del principio divino. Si Adán y Eva no hubiesen caído en el jardín del Edén, Dios se hubiese convertido en el Padre verdadero. Adán y Eva también se hubieran convertido en los padres verdaderos junto con Dios como el Padre verdadero vertical y Adán y Eva como los padres verdaderos horizontales. Los padres verdaderos verticales y horizontales se hubieran unido. Viéndolo desde esta perspectiva, las 4 direcciones habrían llegado a un equilibrio. Aquí tenemos el fin del cuarto día. En el próximo video compartiremos la quinta conferencia impartida en el seminario de 40 días en memoria del 11º aniversario de la Sagrada Ascensión del Padre Verdadero. Haremos un breve resumen de todo lo esencial de este seminario. Muchas gracias por su atención. Espero que este mensaje lo compartan, que es muy importante. Comparta, comparta, que este tema es muy importante. Comparta, comparta.